Existen muchísimos desafíos para la iglesia y para el creyente en esta época, en estos tiempos, y seguramente si como iglesia nos reuniéramos para hacer una lista de desafíos, tal vez cada uno tenga uno diferente, porque es demasiadas las problemáticas que nos rodean desde diferentes tópicos, digamos. Sin embargo, pues el cuerpo pastoral hemos pensado hemos escogido, digamos, 7 asuntos que hemos presentado durante los domingos anteriores con respecto a desafíos modernos. Esos 7 elementos que ya mencionamos hasta aquí, los vamos a estar reiterando en el transcurso del año. Entonces, digamos que los desafíos que escogimos son esos 7 que ya mencionamos, pero de cada uno de ellos vamos a estar mencionando algo nuevo, algo diferente. Así que ustedes van a ver aquí el desafío de esta mañana, pues es algo que ya habíamos mencionado, que es la obsesión por la prosperidad. La obsesión por la prosperidad. Esto es algo que lo podemos ver en el mundo. Es decir, el mundo gira alrededor del dinero, de las riquezas, de las posesiones, como que la búsqueda del ser humano, su prioridad llega a ser el tema material. Y para evitar que hayan malas comunicaciones sobre este tema, no estamos hablando de la necesidad y la búsqueda natural de estar bien, de comer, de estar vestidos, de tener trabajo, de estudiar precisamente para poder tejer un futuro, digamos, para uno o para los hijos, para la familia. Eso es algo natural. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta la palabra obsesión, que es, en otras palabras, una patología, ¿no? No estamos hablando de lo normal que busca el ser humano, sino lo que es una obsesión, ¿no? Es prácticamente una idolatría, es una búsqueda ansiosa por las cosas materiales, que eso es algo que vemos a nuestro alrededor, como que, y hasta construimos dichos, ¿no? Como que el dinero es el que tiene plata, ve, ustedes se saben los dichos, ¿cierto? Entonces, eso es algo que vemos en el mundo y que no vamos a evitar que siga sucediendo, porque así gira este planeta. El problema es cuando esos asuntos comunes en el mundo se convierten en una tentación para el creyente. Es algo que, digamos que permea la fe muchas veces. Y entonces ver creyentes que caigan en este tipo de obsesión resulta para nosotros un desafío. Recuerden ustedes, incluso, por supuesto lo vemos en la Escritura, aquel joven rico que se menciona en los evangelios, que evidentemente por su acercamiento a Jesús se nota que era creyente, ¿cierto? Que le llamó la atención Jesús, que estaba interesado en las cosas espirituales, porque le dijo a Jesús: ¿qué bien haré para qué? Para heredar la vida eterna. O sea, que estaba interesado en las cosas espirituales. Pero cuando Jesús, después de un diálogo, le dice: vende todo lo que tienes, las posesiones materiales, y regálalo a los pobres, dalo a los pobres, pues como que él frenó su interés espiritual y dijo: no, hasta allí llegamos, da media vuelta y se va. Entonces, podemos decir que un creyente puede buscar de Dios sin que esté dispuesto a abortar esos intereses y esa obsesión por las cosas materiales. Es una problemática. Por eso quiero que lo enfoquemos desde esa perspectiva. ¿Cómo es el asunto para nosotros como creyentes? Podemos ver, por ejemplo, que la iglesia ha sido afectada por la famosa o el famoso evangelio de la prosperidad. Es muy difícil hoy en día encontrar una iglesia cristiana que no esté
influenciada por este evangelio de la prosperidad, que bueno, mal llamado evangelio, porque realmente evangelios son buenas nuevas, entonces no sé hasta qué punto sean unas buenas nuevas. Tuve la oportunidad de escribir una monografía en el seminario sobre este tema, y el título es El pseudoevangelio de la prosperidad, porque realmente es un evangelio falso, de tal forma que la iglesia ha sido afectada por eso, y tanto que el mundo que no conoce y que no se desempeña en el campo de la iglesia, muchas veces ven a un cristiano o a un líder, ¿no? Pronto hemos recibido comentarios como, usted es pastor, entonces debe tener plata, ¿no? Porque es que eso da plata. Porque se ha comunicado la idea de que el que se dedica al ministerio pues es para llenar los bolsillos, porque el pseudo evangelio de la prosperidad ha comunicado ese mensaje. Algunos se acercan a Dios en búsqueda precisamente de esa prosperidad, de tal forma que también es una obsesión para muchos creyentes. Sobre este tema, por supuesto, hay mucho de qué hablar, pero en esta mañana quisiera que nos enfocáramos en un aspecto muy puntual: la verdad sobre el diezmo. La verdad sobre el diezmo. El diezmo, un tema, un asunto que genera controversia, contradicciones, discusiones en el campo de la teología, de la iglesia, del creyente, incluso de aquel que no tiene nada que ver con la iglesia, pero que tiene algo que pensar o decir acerca del diezmo, aunque no sea parte de la iglesia. Por eso en esta mañana quisiera que nos enfocáramos en, como hemos venido diciendo, la verdad bíblica sobre el diezmo. Y como les he insistido, es un tema sobre el que a veces da miedo hablar. No podemos dejar de hablar de lo que la Biblia habla, pero es tan problemático que a veces da miedo hablar. Por eso ni siquiera pretendo predicar en esta tarde, sino más bien invitarles a que hagamos un estudio bíblico, un recorrido bíblico para dilucidar lo que la Biblia nos dice sobre ese tema. Históricamente, desde el principio, realmente no es que haya muchísimo material, así que resulta relativamente fácil, pero que nos limitemos a qué dice la Biblia, no opiniones personales, sino qué encontramos allí en la Biblia. Quisiera comenzar porque hace 8 días tuvimos la oportunidad de hacer una encuesta sobre este tema aquí en la iglesia. No sé cuántos estuvieron presentes, pero con los que vinieron hace 8 días hicimos una encuesta. Habían 110 personas, o 110 llenaron la encuesta, y yo me comprometí a darles un resultado, ¿cierto? Cómo quedó esta encuesta. Así que voy a empezar por mostrarles en qué quedó esta encuesta. La cantidad de encuestados, o los que recibieron la encuesta, fueron 110 personas, aunque 4 de esas 110 entregaron el papelito en blanco, es decir, prefirieron no responder. Cabe aclarar y recordar que hicimos esta encuesta absolutamente anónima, es decir, nadie colocó el nombre en su hojita. Era para hacer digamos, un sondeo de cómo estamos pensando con respecto a este tema de cara a lo que vamos a hablar en esta tarde. De esos 106 personas que respondieron, 26 consideran que el diezmo es una ley del Antiguo Testamento. 58 respondieron o creen que el diezmo es una práctica de fidelidad cristiana. 45 personas consideran que es un principio bíblico para la iglesia, y 12 personas consideran que es una tradición de la iglesia cristiana. Si usted está sumando esos números y dice no me dan 106, es porque era posible responder varios, ¿no? No era exclusivamente un solo
respuesta, sino que las personas podían responderlos todos, o 2 o 3, lo que quisieran. Así que encontramos como el concepto del diezmo. Y en la segunda pregunta o tema, que dice mi razón para diezmar, 29 personas dicen que diezman por obediencia a Dios, 86 personas dicen que diezman por gratitud a Dios, 25 dicen que es un compromiso con la iglesia o lo hacen por compromiso, y una persona respondió que lo hace por búsqueda de bendición. También aquí se podía responder cualquiera de las opciones o varias opciones. Hay variedad, ¿no? Hay variedad, y de 106, pues no hay ningún ítem que tenga 106 personas, es decir, que ninguno de esos ítems son comunes para la totalidad de los que respondieron la encuesta. Eso evidencia una variedad. Había una tercera pregunta. Estas dos preguntas tenían que ver con asuntos teóricos, con la conceptualización que se tiene sobre el diezmo. La tercera pregunta no la colocamos aquí la respuesta porque era más de carácter práctico. La tercera hablaba de con qué frecuencia la persona diezmaba. Si era habitualmente, si era esporádicamente, si era de vez en cuando o rara vez, o si nunca diezmaba. Obviamente en todas hubo respuestas, pero eso es algo ya más práctico. Prefiero no mencionar aquí esa estadística. Así que esto es como el punto de partida, es decir, cómo pensamos con respecto al tema. Como es un tema extenso, yo diría que en este ratico de estudio bíblico no nos alcanzaría para incursionar, leer detenidamente y ojalá hasta discutir. Si alguien de pronto, a propósito hago paréntesis, si alguien quiere profundizar o le queda una pregunta después de lo que veamos hoy, le queda una pregunta en el aire, le invito a que venga el miércoles a Oikodomé a las 7 de la noche, que allí se reciben todas las preguntas en Oikodomé. Pero esto da no para un tiempo de 1 hora, sino para un seminario de 1 semana. Pero la verdad sería un poquito aburridor hablar 1 semana sobre este tema. Así que lo único que voy a presentarles es 10 afirmaciones acerca de la historia del diezmo, por llamarlo de alguna forma, porque vamos a arrancar desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Todos los textos donde se menciona el diezmo son relativamente pocos, así que podemos hacerlo, pero de todas formas, a pesar de la cantidad, no nos alcanzaría el tiempo para leerlos todos y meditar detenidamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a presentar las 10 afirmaciones. Cada una de ellas voy a colocar el fundamento bíblico, es decir, el texto bíblico en el que se fundamenta esa afirmación, y a usted le queda la tarea de ir a la casa y mirar si el texto bíblico sí lo lleva a esa afirmación, ¿cierto? Estoy tratando de ser muy puntual y observacional, es decir, no quiero interpretar, sino decir lo que dice el texto. Sin embargo, usted lo puede estudiar en su casa y si cree que la afirmación no es coherente con lo que dice el texto, tenga la libertad de acercarse y decirme, esto no me pareció en este texto, y está bien. Y si lo hace el miércoles, mejor aquí en Oikodomé. Así que vamos a comenzar con Génesis. De Génesis podemos decir lo siguiente: en el principio el diezmo fue una iniciativa humana. En Génesis solo hay 2 textos que hablan del diezmo, así que es muy fácil. Ahí los tiene usted: Génesis 14 del 17 al 20 y Génesis 28 del 18 al 22. 2 menciones que hay. No los vamos a leer, pero sí les voy a contar de qué se trata. En Génesis 14 aparece el primer diezmador de la historia, que se llama Abraham.
La historia dice que él venía de una guerra eran lo que yo llamo la Primera Guerra Mundial, porque eran 5 reyes contra 6 reyes, era una guerra bien extensa, y Abraham estuvo en el bando de los que ganaron. Y de regreso, él se encuentra con un sacerdote extraño llamado Melquisedec, quien lo bendice, quien le da pan y vino, y quien lo exalta, digamos, por el triunfo. Y Abraham a su vez le hace entrega de los diezmos de todo lo que, del botín de la guerra, primer diezmo de la historia. ¿Y quién le dijo a Abraham que diezmara? En la Biblia no aparece ninguna orden. Hay registros históricos de que en el contexto, en las culturas y en las religiones de la época existían los diezmos, o sea, eso no es exclusivo de la fe judía o cristiana, sino que ya habían otras religiones que también practicaban esto del diezmo, pero en la Biblia no hay ninguna base para que Abraham tuviera como fundamento para cumplir una orden, no. Él tomó la iniciativa. Este sacerdote Melquisedec tampoco le pidió nada, sino fue iniciativa de Abraham. Le dio el diezmo de todo lo que había ganado. Y luego en el capítulo 28 aparece el nieto de Abraham, es decir, Jacob. Recuerden ustedes que Jacob tuvo que salir huyendo por miedo a su hermano Esaú, quien lo amenazó de muerte por el tema de la primogenitura, ¿no? Jacob en su huida se quedó por allá dormido en algún lugar, y mientras dormía tuvo un sueño en el que vio una escalera que ascendía al cielo y arriba estaba el Señor, y el Señor le hablaba. ¿Y qué hizo Dios? Dios le prometió bendecirlo, le repitió el llamado y la promesa que le había hecho a Abraham y a Isaac su padre. Se la repite a Jacob, le dice lo que va a hacer de él, cómo va a tener una descendencia numerosa y cómo Dios lo va a bendecir. Cuando él se despierta, poco aterrado, dice: este lugar, aquí está Dios, dice él, cuando despierta. Le pone nombre al lugar, llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Y allí él levanta un altar y hace una promesa y dice: de todo lo que yo reciba voy a apartar los diezmos. Coloca también de antemano: si tú estarás conmigo, y pues sí, aceptando la promesa que Dios le había hecho. ¿Y quién le dijo a Jacob que diera diezmos, que apartara los diezmos? Nadie. No había ley, no había mandato. Es más, se le apareció Dios. En el sueño se le aparece Dios ahí. ¿Y qué hizo Dios? Prometerle y prometerle. No le pidió nada. No le pidió, refiriéndose a los diezmos, no le pide nada. Es iniciativa humana. Con base en esto, que son las únicas 2 historias que aparecen en el Génesis, en el principio, por eso colocó palabra que, haciendo alusión a lo cuando Jesús habla del divorcio y dice en el principio, refiriéndose a Génesis. De tal forma que en el principio el diezmo fue una iniciativa humana. ¿Okay? En segundo lugar, para Israel el diezmo se convirtió en una ley. Es decir, esto que fue iniciativa humana llegó a ser ley para el pueblo de Israel. Entre otros, por ejemplo en Deuteronomio, pero he escogido esta cita de Levítico, capítulo 27, usted puede leerla en su casa, donde se ordena que el pueblo aparte los diezmos de todo lo que cosecha, de todo lo que tiene, de las vacas, de todo lo que produzca su tierra, deben apartar el diezmo para Dios. Pero ya es una imposición, ya es parte de la ley de Moisés, de la ley que es la constitución político-religiosa de Israel. Se convierte en por así decirlo, puesto que es una ley, entonces se puede llamar incluso impuesto, ¿cierto? Porque es impuesto por alguien.
Así que de ahí en adelante, lo que surge como una iniciativa humana se convierte en todos deben hacerlo. Orden de la ley. Vale la pena insistir, estamos hablando del pueblo de Israel. Llega a ser entonces una ley. Ustedes saben lo que significa una ley para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, y era que el incumplimiento acarreaba castigo, acarreaba sobre todo maldición. Así que ellos ya cumplían esta tarea por determinación de la ley de Dios. En tercer lugar, en Números podemos deducir que el propósito de esa ley del diezmo era sostener a la familia sacerdotal. En este texto de Números se determina por ley que esos diezmos que se recogían de las tribus se le entregara a una tribu, la tribu de Leví. ¿Y por qué? Porque era la tribu de los sacerdotes, los encargados de ministrar. Dios tenía, por la ley, estaba prohibido para las demás tribus que se acercaran al altar, que se acercaran a ofrecer sacrificio. Los únicos que debían ministrar, porque decía la ley que si alguien se acercaba por su pecado podía morir. Así que había una familia encargada de acercarse a ese lugar, digámoslo así, peligroso, y ministraban y ofrecían sacrificios por los pecados de todo el pueblo. Esos eran los sacerdotes. Y como ellos estaban encargados de esa tarea, entonces la ley decía que los diezmos de las demás tribus debían ser entregados a esta tribu. ¿Para qué? Para su sostenimiento. Esto es muy importante por dos razones. En primer lugar, porque podemos encontrar razón a una ley que no sucede con todas las leyes. Uno encuentra la ley de Moisés y hay cosas que uno dice, ¿y eso por qué tenía que ser así? Como que uno queda sin explicación. A veces con el Nuevo Testamento uno entiende ciertas cosas, pero inicialmente como que si uno mira solo la historia uno dice, ¿por qué por ejemplo se tenían que circuncidar? La circuncisión, o sea, ¿por qué un judío tenía que circuncidar? Esa ley, ¿para qué servía? Y pueden haber muchas explicaciones y sobre todo, repito, cuando ya uno tiene toda la revelación, pero inicialmente, ¿por qué? O matar corderitos, sacrificar corderitos para expiar los pecados del pueblo, ¿pero por qué? ¿Qué razón tiene? Entonces el pueblo tenía que hacer las cosas porque Dios dijo, punto, aunque no entienda. Entonces esta ley me parece muy interesante porque no solamente tiene que hacerlo, sino que hay una explicación, hay una razón para hacerlo. Y era el sostenimiento de esta familia. Juan Carlos, tienes una pregunta. Más que una pregunta, es como que a esa tribu no le dieron tierra. Así es. Distribuyeron la tierra para las otras tribus, pero que para esta no podían tener posesiones. Así es, muy interesante. Es decir, está diciendo Juan Carlos que esa tribu de Leví no recibió, cuando la tierra prometida fue repartida entre todo Israel, a la tribu de Leví no se le entregó tierra. Es decir, ellos no tenían posesiones. Y si no tenían posesiones, entonces me pregunto, ¿de dónde sacaban para dar diezmo? Si no tenían nada que, no tenían vacas, no cosechaban nada porque no tenían tierra. Así que ellos en lugar de dar, recibían. Sostenían. Las demás tribus tenían su tierra, tenían sus propiedades y sostenían a la tribu que no tenía nada, pero que ministraba en el altar. Además pero lo interesante es que si no recibían, si no tenían tierra y eran 12 tribus, ¿de cuántas tribus recibían los diezmos? De 11. Y si 11 dan el diezmo, ¿cuánto terminan recibiendo? El 110%. Y ay, ¿por qué más para ellos? Pero resulta que ellos tenían que dar el diezmo de los diezmos. O sea, que esos diezmos que recibían ellos también tenían que dar el diezmo
al Señor, no era que quedaran, como ustedes son los que reciben los diezmos, ustedes no dan nada, no, ellos también tenían que dar, digamos que para Dios, para mantener la dinámica de ese ritual, y también de todas formas tenía como principio el sostenimiento de Aarón, de la familia de Aarón. Así que era un principio importante y que ellos, aclarando como lo que dice Juan Carlos, no tenían tierra. Además, esto nos permite decir que la ley tiene un espíritu, y esto se aplica a todas las leyes, ¿no? La ley por naturaleza tiene una letra, o sea, un ropaje, como se cumple la ley, y también tiene un espíritu, es decir, como decimos aquí, el propósito, ¿no? Y eso no es solamente aplicable a la ley de Moisés, sino a cualquier ley. Para poner un ejemplo, nuestra ley del pico y placa. ¿Cuál es la letra de la ley? Los carros cuya placa terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 no pueden transitar en los días pares. Los carros cuya placa terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 no pueden transitar en los días impares. Esa es la letra. Cúmplala. ¿Cuál es el espíritu? Ok. Hay un propósito. Reducir el número de carros en la calle para que haya mejor movilidad. De tal forma que si una persona no entiende el espíritu de la ley, simplemente cúmplala y punto. Pero cuando alguien entiende el espíritu, pues también puede entender cómo está colaborando para ese espíritu. Yo tengo la fortuna de tener 2 garajes para mi carro. Unos días está aquí en el templo, y cuando tenemos el templo ocupado, entonces, ahora tengo 3, porque aquí enseguida también ya tengo, pero normalmente lo llevo allá para la casa de Germán. ¿Dónde está Germán? Germán, gracias hermano por prestarme tu garaje. Allá yo suelo guardar el carro cuando necesitamos aquí el espacio, y esa casa queda a 50 metros. 50 metros. Hay veces que el carro se queda allá, y cuando tengo que traerlo, me corresponde pico y placa. Y entonces yo me vengo desde allá hasta acá, eso sí, miro para todos lados primero, y traigo el carro. Alguien puede verme y decir, uy, miren, dizque pastor, y véalo, incumpliendo el pico y placa. ¿Por qué? Porque tiene aquí metida la letra. ¿Sí? Porque ¿qué trancón hago yo de estos 50 metros acá? O sea, no le estoy afectando a nadie. Así que yo me siento con la conciencia tranquila cuando traigo el carro de allá, porque no estoy afectando el espíritu de la ley. Que si llego a la esquina y salió el policía y me vio, me toca pagar. Porque violé la letra, y al policía lo único que le interesa es la letra. ¿Sí? Entonces no puedo decir nada, pero estoy tranquilo porque no he incumplido el espíritu de la ley. Bueno, es como para poner un ejemplo nuestro. En este caso, lo que tenemos precisamente es que hay una letra, y que los israelitas aprendieron a cumplir la letra, al pie de la letra, pero a veces se olvida el propósito, y eso va a ser importante por las afirmaciones que vamos a encontrar adelante. En cuarto lugar, el diezmo enseñaba a temer a Dios. El diezmo enseñaba a temer a Dios. Es decir, que este pueblo, y noten que estamos viendo como un proceso. Yo voy en orden cronológico de la Biblia, por lo menos en cómo están escritos los libros. Noten que yo arranqué en Génesis y voy avanzando en ese orden. Pero si se dan cuenta, también en el desarrollo del diezmo vamos viendo un progreso. Primero es iniciativa humana, espontánea, luego se convierte en ley. Esa ley tiene un propósito, y ahora resulta que la ley tiene otro propósito: enseñar a temer a Dios. Ese es, lo podemos ver por estos textos de Deuteronomio, pero permítanme leer por lo menos ese primer versículo, o primeros 2 versículos, Deuteronomio 14, versículos 22 y 23,
dice así: indefectiblemente diezmarás, dice la ley, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová todos los días. O sea, como que el apartar el diezmo le enseñaba al judío que todos los días dependía de Dios, que depende de Dios, que tema a Dios. Así que encontramos un propósito también de carácter espiritual, un propósito material, sostener a los sacerdotes, y un propósito espiritual, que aprendieran a temer a Dios. Tenía un propósito pedagógico entonces el diezmo también para el pueblo de Israel. En quinto lugar, el diezmo fue utilizado para abuso de autoridad. Ay, hasta aquí todo iba bien. Iniciativa humana, se convierte en ley, una ley con propósito, con doble propósito. Pero aquí llegamos a un aspecto y llegamos a 1 Samuel y nos encontramos una situación dramática. Resulta que el pueblo de Israel, aquí en este contexto, si ustedes no han leído, si no lo va a leer en su casa, el pueblo de Israel, como suele suceder muchas veces con el creyente en general, empezó a mirar hacia alrededor y veía que las demás naciones tenían un tipo de gobierno diferente al de ellos, porque los judíos tenían jueces que Dios había colocado como líderes del pueblo. Pero ellos veían que las demás naciones tenían reyes imponentes, reyes que iban a la batalla y que eran caudillos, ¿no?, del pueblo. Y entonces el pueblo de Israel dice: nosotros también queremos un rey, ponnos un rey, le dicen al profeta. Entonces el profeta Samuel se queja con Dios y dice: el pueblo está pidiendo rey, quieren un rey, me están despreciando. Dios dice: no, a usted no lo están despreciando, me están despreciando a mí. Pero vaya y dígale lo siguiente: los reyes, entonces Dios les advierte, ¿qué suelen hacer los reyes, ¿no? Los dictadores. Y entonces empieza a darle una descripción de las conductas típicas de los reyes. Dígale a Israel: el peligro de tener rey es este y este y este y este. Y entre la lista de peligros dice: él va a diezmar lo que ustedes tienen y va a agarrar eso para sustento y para enriquecimiento de sus hombres, de sus líderes. Es decir, va a tomar los diezmos del pueblo para su propio beneficio, para su propio enriquecimiento, y les va a diezmar las vacas y los terrenos, es decir, les va a quitar el diezmo para su propio beneficio. Es decir, aquí encontramos que el diezmo llegó a ser corrompido. Eso fue en esa época, en la época de Israel y en la época de los reyes, ¿sí? Pero se usó el diezmo como abuso de autoridad. Historia de Israel. En sexto lugar, el diezmo se usó para tratar de ocultar el pecado. ¿Cómo se va deteriorando la historia, no? Todo iba tan bien, pero ahora tenemos el uso del diezmo para corrupción y ahora el uso del diezmo para ocultar el pecado. En Amós, Dios le reclama a Israel. Amós es un libro donde se muestra la infidelidad del pueblo de Israel, sus injusticias, su rebeldía. Se habían separado de Dios, es decir, estaban alejados de Dios en su fe, pero tenían algo en particular: seguían diezmando, eran fieles a los diezmos. Y entonces Dios les dice: eso, sigan pecando, sigan en rebeldía y mañana tráiganme los diezmos. Como diciendo Dios: ¿creen que con eso me van a comprar? El pueblo de Israel mantenía sus prácticas religiosas, pero su vida estaba apartada de Dios. Era un pueblo que manifestaba su hipocresía, manteniendo sus disciplinas religiosas. No era la única, pero entre ellas el diezmo. Y Dios dice:
no, así no me van a engañar. Es más, les echa en cara algo. Ahí en Amós les dice, yo los he hecho aguantar hambre, los he hecho tener pestilencias, tener persecución, a ver si se vuelven a mí y ustedes no se quieren volver a mí. Es decir, que el pueblo estaba alejado de Dios, pero fieles en los diezmos. Por eso podemos decir que el diezmo, ellos llegaron a usarlo para tratar de ocultar su pecado, de acallar su conciencia. Historia de Israel, no tiene nada que ver con nosotros. Número 7, el diezmo tenía que ver con un pacto de Dios con Israel. Y aquí me toca echar mano de un texto que en esta historia no puedo dejar aparte, que es el de Malaquías. No lo uso mucho porque no me gusta, pero a algunos les fascina, porque aquí es un buen texto para leer a la hora de recoger los diezmos en la iglesia, porque en este texto de Malaquías dice, malditos los que me roban el diezmo, y así cualquiera mete la mano al bolsillo por salvarse de la maldición, ¿cierto? Sí, efectivamente aquí Dios hace una referencia de maldición que es típica de desobedecer las leyes, pero en ese mismo contexto de Malaquías, en la parte final dice también, traed todos los diezmos al alfolí y probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale ese aparente trueque que algunos han entendido como la descripción más perfecta del diezmo? Traiga el diezmo y el Señor lo va a bendecir. Viene de un hecho basado en un pacto que Dios hizo con Israel. En el pacto que Dios hizo con Israel, Dios les prometió ser su Dios, les promete bendecirlos y les exige ciertas cosas. Ya mencioné la circuncisión, los sacrificios, bueno, la ley es muy amplia, pero entre todos esos ítems que Dios le exige al pueblo está el dar los diezmos. El pueblo, noten que en Amós, el profeta Amós, vimos que el pueblo estaba diezmando, pero estaba apartado de Dios. Aquí vemos lo contrario, no están diezmando. Bueno, lo contrario no, porque no estaban, sí, seguían apartados de Dios, pero ya no diezmaban, ni siquiera eso. Entonces Dios dice, ahí es donde Dios dice, ustedes me están robando, porque el pacto es que ustedes hacen esto y yo hago esto. Y les recuerda lo que Él iba a hacer. Y ellos no estaban cumpliendo ese pacto. Ahora vale la pena, porque esta palabra pacto está siendo mal utilizada hoy en día. No existe pacto que el hombre haga con Dios. Es Dios quien hace pacto con el hombre. El ser humano se somete a los pactos de Dios. Por eso cuando hablamos de un pacto estamos hablando del que Dios estableció con Israel. No es que, fíjense que Jacob prometió dar el diezmo. En Génesis lo vimos. Pero no es ese pacto del que está hablando Malaquías, sino de lo que Dios le exigía a través de la ley al pueblo de Israel. Así que por esa razón, por un pacto que había de por medio, es que les llama ladrones porque habían dejado de dar el diezmo. Es importante mencionar, entonces, en este punto séptimo, que en el Nuevo Testamento vivimos bajo un nuevo pacto. Por eso se llama Nuevo Testamento. El pacto que cubre a la iglesia no es el pacto de la ley, sino el pacto hecho en la sangre de Cristo derramada sobre la cruz, y que es un pacto de gracia, donde Jesús se da por nosotros y no nos impone una ley, sino que pone sobre nosotros su Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre los dos pactos? Que el pacto del Nuevo Testamento, bajo el que estamos como iglesia, es un pacto basado en una relación de padre a hijo, no en una ley camisa de fuerza que trae maldición, sino que trae bendición y gracia. Es muy importante hacer esta referencia para tener en cuenta esta historia. Vamos a ver qué sigue pasando. Pero aquí termina el Antiguo Testamento. Entonces tenemos el origen, la
institucionalización, digamos, de ese diezmo, luego la degradación, la corrupción, y termina, para decirlo de alguna forma, con la maldición de Malaquías. Pero aquí llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con que algunos, y aquí vale la pena hacer un paréntesis, cuando hablamos de obsesión de la prosperidad, muchas veces pensamos que cuando la iglesia también es obsesiva por la prosperidad, se manifiesta en la búsqueda o en la avaricia de la iglesia o de los líderes religiosos. Pero a veces olvidamos que hay obsesión o hay tergiversación tanto cuando la iglesia se corrompe, manipulando a la iglesia y manipulando al creyente con el tema de los diezmos, pero también hay obsesión y hay tergiversación y hay corrupción cuando el creyente aprovecha eso para justificar su falta de generosidad para dar a la obra de Dios. Entonces, tanto cuando hay corrupción como cuando hay amarre, por decirlo de alguna forma, del bolsillo, también hay obsesión por la prosperidad. Pero veamos qué nos dice el Nuevo Testamento. Sigamos con la dinámica de hacer afirmaciones. La primera afirmación es esta: Jesús nunca invalidó el diezmo. Esto lo quiero decir contundentemente porque algunos creen y afirman que Jesús invalidó la ley, invalidó el Antiguo Testamento, invalidó el diezmo, invalidó esto, invalidó lo otro, y andamos atribuyendo al nuevo pacto la justificación a nuestras conductas contra los diseños y los proyectos de Dios. Jesús nunca invalidó el diezmo. ¿Qué hizo Jesús? Criticó la hipocresía y el orgullo del diezmador. Aquí, si ustedes me permiten, sí es importante que leamos el momento en que lo hace. Capítulo 23, versículo 23 de Mateo, dice Jesús: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Quiénes eran estos escribas y fariseos? Judíos. Estaban bajo la ley, estaban bajo el antiguo pacto, y Jesús les da una cachetada aquí. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué les dice hipócritas? Ahí dice: porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Está invalidando la ley? No, está diciendo que la ley tiene unas cosas muy importantes. ¿Qué es? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Dónde están esas leyes? Esas leyes están escondidas detrás de la letra de la ley. El espíritu es este. El espíritu es que haya justicia, que haya misericordia y que haya fidelidad a Dios. Ese es el espíritu. Y los fariseos, hipócritas, escribas y fariseos, mantenían la letra de dar el diezmo. La menta, el eneldo, todo lo diezmaban. Pero, es decir, coincidían con Amós, la misma problemática de Amós. Pero cuando Jesús los confronta, en primer lugar está colocando una prioridad. Dice: de nada me sirven sus diezmos si no guardan la justicia, la misericordia y el amor, la fe. Pero noten lo que añade después. Esto era necesario hacer. ¿Qué es esto? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? ¿Está invalidando? Yo diría que lo está ratificando. Lo está ratificando. Solo que le está dando una prioridad a cosas, está colocando las cosas en su orden prioritario. Pero no dice: dejen de hacer esto y más bien dedíquese a esto, sino háganlo en orden. No traten de comprar a Dios con sus diezmos, hipócritas fariseos, sino que hagan lo primero sin dejar de hacer lo otro. Y Lucas 18, pues es una historia muy conocida también, la hemos mencionado muchas veces. Es una parábola que Jesús cuenta
Dice que subieron, a manera de parábola, que subieron a orar al templo un fariseo y un publicano, un pecador o un corrupto, que era la imagen que se tenía de los publicanos. Y el fariseo oraba a Dios diciendo, con la cara bien levantada y los brazos así extendidos: Señor, gracias te doy porque no soy como los demás hombres, ni siquiera como este publicano pecador. Yo guardo el sábado, yo ayuno varias veces a la semana y doy los diezmos de todo. Y el publicano estaba ya agachado dándose golpes de pecho y decía: Señor, sé propicio, yo soy un pecador. Y Jesús, cuando termina de contar la parábola, dice que el publicano salió justificado, mientras que el fariseo no salió justificado. Y luego añade Jesús: porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. ¿Qué está criticando Jesús? ¿Que el fariseo diera los diezmos? ¿O que hiciera ayuno? ¿Está prohibiendo el ayuno o el diezmo o guardar el sábado? No. Está diciendo que vive orgulloso de lo que hace. ¿Ustedes se imaginan a ese publicano cuando diezmaba? Que todos lo vieran porque era orgulloso de lo que hacía. Eso es lo que critica Jesús. Jesús no invalidó el diezmo. Él criticó la hipocresía y el orgullo del diezmador. En noveno lugar, el diezmo se originó bajo el orden sacerdotal de Jesús. Para esto, Hebreos, capítulo 7, nos retorna a Génesis. ¿Qué es lo que hace el autor de Hebreos? Nos menciona la historia de Abraham allá en Génesis, de Melquisedec. Nos vuelve allá. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? Hace una comparación entre Abraham y Melquisedec y aclara que ese Melquisedec es mayor que Abraham, porque fue el que bendijo a Abraham, el que recibió los diezmos. Y por toda la descripción que hace Hebreos, nos muestra que Melquisedec no era otro que el mismo Señor Jesucristo, en una forma, digamos, figurada o prefigurada en esta aparición a Abraham. De tal forma que incluso Jesús se presenta, ese Melquisedec se presenta en esa figura de ofrecerle vino y pan, como una figura también de la última cena. Y él es el que recibe los diezmos. Y luego Hebreos nos dice que Jesús es el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, hay un orden sacerdotal en Israel que es el orden de Aarón. ¿Sí? El orden sacerdotal de Aarón. Y en el orden sacerdotal de Aarón hay una cantidad de sucesores, la tribu de Leví. Pero en el orden sacerdotal de Melquisedec no hay sino dos: Melquisedec y Jesús. Pero a los dos se presentan con la misma idea de ser sacerdotes del Dios Altísimo, sin principio de días, sin fin de días, es decir, la misma figura de Jesús. De esta forma, en Hebreos se nos está confirmando que el diezmo tuvo origen en la figura sacerdotal de Jesús, que pertenece precisamente al Nuevo Testamento. Y número 10. El propósito, es decir, el espíritu del diezmo, sigue vigente en el Nuevo Testamento. ¿Recuerden lo que hablamos del espíritu y de la letra? Bueno, en el Nuevo Testamento, aparte de las menciones que hace Jesús cuando critica a los fariseos y de la mención que aparece en Hebreos sobre los diezmos, pues ya en las cartas de Pablo el tema del diezmo como letra no es el asunto. Ahí se presenta más en figura de ofrendas y de dar, sin referirse a una cantidad en particular. ¿Por qué? Porque ya en el Nuevo Testamento no tenemos esa camisa de fuerza de letras o de números o de cantidades, sino de un corazón dadivoso que cumple con el espíritu de la ley más que con la letra. Por ejemplo, miren ustedes 1 Corintios 9, permítanme leer esto porque esta es una parte donde Pablo habla bastante fuerte.
a una iglesia que no sé qué estaba pasando, si era que lo estaban criticando, si era que lo estaban desautorizando, si era que no le estaban creyendo, algo estaba pasando, pero miren las preguntas que él les hace a esta iglesia de Corinto. Dice, ¿no soy apóstol? A cada una de estas preguntas le podríamos poner por delante un ¿acaso? Porque son preguntas en ese sentido, ¿no? Como reclamando, ¿acaso no soy apóstol? ¿Acaso no soy libre? ¿Acaso no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿Acaso no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Ustedes no son el resultado de lo que yo he hecho? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, dice Pablo. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Noten que de algo lo estaban acusando, porque dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Escuchen bien. ¿Acaso, ahora sí puso el acaso de él, ¿no? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice también esto la Escritura, la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Es decir, ¿escribió esto pensando en los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, dice Pablo, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros, dice Pablo, sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segaremos de vosotros lo material? Noten cómo está él hablando del espíritu, que era el sostenimiento de los que se dedicaban al ministerio. Sin embargo, él pone un pero. En el versículo 12, segunda parte, dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo. Qué bueno. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Es decir, Pablo aclara que no está diciendo, no les está pidiendo nada. Les está dando una enseñanza, pero no es que les esté pidiendo. Recuerden ustedes que Pablo no era sostenido por la iglesia. Él tenía su propio trabajo. Porque prefiero morir, dice, antes que nadie desvanezca esta mi gloria, o sea, el no tener que cargar a la iglesia. Y termina diciendo, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. En resumidas cuentas, ¿qué está diciendo Pablo? El espíritu del Señor, el espíritu de la ley del diezmo, del dar, de las ofrendas, se mantiene vigente en el Nuevo Testamento. Sostener a los que viven, a los que predican el evangelio, pero hace una claridad. Una cosa es que los que predican el evangelio vivan del evangelio, y otra cosa es que alguien se dedique a predicar el evangelio para tener de dónde vivir. Eso no es lo que está diciendo. Por eso él dice, por eso yo ni lo uso, porque ay de mí si no predico el evangelio. Él tiene claro que predica el evangelio por una razón clara, un llamado claro, y ni siquiera cargó a la iglesia, pero enseña a la iglesia a que sostenga a quienes viven del evangelio. Y en primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18, el mismo Pablo también dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la Escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla
y digno es el obrero de su salario. Sigue vigente el diezmo, el propósito o el espíritu del diezmo en el Nuevo Testamento. Y permítanme, en el buen sentido de la palabra, robarme las palabras de Pablo para decir que esto es lo que dice la palabra y tengo que enseñarlo, y no lo digo por mí. Le doy gracias a Dios porque llevamos 35 años dedicados al ministerio y nunca nos ha faltado nada. El Señor de cualquier forma se ha encargado, de diferentes formas se ha encargado de nosotros, ya 35 años. Así que al principio uno decía, cuando yo hablaba sobre este tema, decía, yo sé que el Señor se va a encargar de nosotros, pero ahora ya veo ese el pasado y digo, tal cual. No lo digo por mí, pero le doy gracias a Dios, porque el instrumento que ha utilizado ha sido la iglesia o instituciones académicas o ministerios de diferentes formas, o milagros, porque si me pusiera aquí a relatar los milagros que hemos visto materiales en nuestra vida, no me alcanzaría el tiempo. Así que lo digo porque es parte de lo que las Escrituras nos revelan. Y permítanme terminar haciéndoles un recuerdo y mencionando el único texto que quería poner aquí en la pantalla. Cada uno de dar, no de sembrar ni de pactar, como propuso en su corazón, no con tristeza. ¿Cuándo se da con tristeza? Ay, tocará, esto me hubiera servido para, qué pesar, qué nostalgia. Ni por necesidad. ¿Cuándo se da por necesidad? Señor, aquí está mi diezmo, pero acuérdate que tú me lo vas a multiplicar por 10. No, porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero repito, quiero cerrar con un recuerdo. Independientemente de lo que usted haya colocado en su encuesta, independientemente de cómo reciba esta palabra, cómo la asimile, recuerde 3 cosas. 1, las disciplinas espirituales son resultado de una relación personal con Dios. Cuando hablo de esto, estoy hablando del diezmo, estoy hablando del ayuno, estoy hablando de congregarse, estoy hablando de orar, estoy hablando de estudiar la palabra, o sea, todas las disciplinas espirituales que hacemos. El diezmo no es la gran disciplina, ¿no? La única, la principal, no, es una de tantas disciplinas que hay. Y todas las disciplinas espirituales son resultado no de una ley, no de una imposición, sino de una relación personal con Dios. Ese es el pacto del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tenía una ley, el Nuevo Testamento tiene a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? Punto. En segundo lugar, recuerde que las disciplinas espirituales, todas, entre las cuales está el diezmo, se practican por convicción, no por imposición. Es decir, mientras usted no esté aquí en su mente convencido de que la palabra lo enseña, no se afane. Nadie tiene por qué imponerle ni decirle usted tiene que, porque es que usted es, no sé, miembro de la iglesia o nada. Su convicción personal. La palabra apunta a la convicción, a la razón, no simplemente hacer cosas como porque la religión lo exige. Y número 3, tus disciplinas espirituales solo pueden ser juzgadas por tu propia conciencia. Haz las cosas que hagas, hazlas por tu conciencia, no por lo que haga el vecino, no por lo que diga el vecino. Esto en primer lugar te libera
de pensar que tienes que cumplirle a alguien que te está mirando aquí en la tierra. Pero además te impone que no juzgues a los demás porque no hacen las cosas como tú las haces, porque cada uno es juzgado por su propia conciencia. Que Dios les bendiga y que Dios nos permita poder evidenciar su mano como lo ha hecho con nosotros. Terminemos dándole gracias a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu presencia y por tu sostenimiento, por la forma como sostienes a cada familia, por el pan de cada día, por el trabajo, por la forma como provees materialmente para nuestro sustento. Muchas gracias, Señor. Y gracias porque a nuestra iglesia, a nuestra familia de la fe, también has mostrado tu bondad y nos has sostenido, Señor, como iglesia. Has provisto, muchas veces por manos ajenas, por manos extrañas, como este templo que nos has regalado por medio de la generosidad y la donación de personas que ni nos conocen, que nunca nos han visto, pero tú nos has provisto para tener este lugar, porque nos permite, Señor, sostener ministerios como la preparación de Simón y Claudia en Paraguay, la preparación de Brian y Angie aquí en el ministerio, el sostenimiento de la familia pastoral. Gracias, Señor, porque tú has provisto para todas las necesidades que tenemos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que cuando llamas te encargas de sostener también. Pero gracias, Señor, también porque ese sostenimiento para ti ha sido, nos has dado ese honor de que los instrumentos hayan sido nuestras familias de la iglesia, por la generosidad de ellos, porque dan con un corazón alegre. Y gracias, Señor, porque les das ese privilegio de ser parte de la predicación de tu palabra por medio de sus aportes materiales. Bendice cada casa, Señor. Bendice la alacena de cada uno. Y bendice, Señor, el amor con el que cada uno participa de este bienestar. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.